Muchas bendiciones en esta oportunidad. Para mí es una bendición subir este video. En esta oportunidad quiero hablarles sobre los tres factores que influyeron en la negación de Pedro a Jesús. Soy Emilio Carvajal Cruz, estudiante del quinto semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol, y actualmente estamos concluyendo ya el módulo de interculturalidad con la licenciada Caroline Estrada. Entonces, ¿cuáles fueron los tres factores que influyeron para que Pedro pudiera negar a Jesús? Uno de los factores que podemos mencionar es que en ese entonces había un contexto cultural bien definido. Estaban el sumo sacerdote, los saduceos, los escribas y los celotes, que eran autoridades de la iglesia. Entonces, a Jesús lo veían como una amenaza a sus tradiciones que tenían, esas costumbres que tenían. Entonces, Pedro, al ser seguidor de Jesús, era considerado como uno de los seguidores más sobresalientes de Jesús. Entonces, como consideraban a Jesús como amenaza a su estructura de poder también, él estaba estereotipado de que él iba a hacer también como a esa amenaza a esa estructura de poder. Entonces, uno de los factores es que dentro del entorno que se vivía en ese entonces, había una estructura definida de poder. Entonces, cada seguidor de Jesús era amenaza para sus tradiciones y costumbres. Entonces, otro de los factores es que había una tensión entre judíos y romanos en que los judíos querían liberarse, querían tener su propia nación, querían ser libres, por eso esperaban el Mesías que lo iba a libertar al pueblo de Israel. Entonces, al ser Pedro, seguidor de Jesús, también era como una amenaza de un revolucionario que se podía levantar, que podía mover gente y podía sublevarse al poder romano. Entonces, eso sería el segundo factor que influyó en que Pedro negara a Jesús y que dijera que no lo conociera, porque la enseñanza de Jesús era una amenaza tanto como para la estructura de poder de los judíos y también como para los romanos. Otro factor que se puede mencionar es que también Pedro era de una región de pescadores, era de Galilea. Entonces, en ese entonces a los galileos se les consideraba personas no cultas, no tenían mucho estudio, no tenían mucho conocimiento porque se dedicaban a la pesca. Entonces, era una persona tradicionalmente que no tenía mucha formación intelectual, que no conocía mucho de la cultura y era considerado como de una zona marginal. Entonces, podemos decir que los tres factores que influyeron para que Pedro pudiera ser discriminado y pudiera negar así a nuestro Señor Jesús es que el contexto cultural donde se vivía, que lo veían a Jesús como una amenaza a sus tradiciones, y también la tensión que había entre judíos y romanos de levantarse y ser libre una nación. Entonces, y el último, que Pedro era de la región considerado menos culta de Galilea. Así que esos serían los tres factores que influyeron en la negación de Pedro a nuestro Señor Jesús. Muchas bendiciones.